1903 por Giovenda. Asimismo, este 3 de febrero también celebra un día muy importante que es el Día del Abogado, así que hay doble motivo para celebración. En este momento, por temas de urgencia, va a comenzar nuestro aclamado asistente de Derecho Procesal, asistente también del doctor Silvio Vallejo, presente en nuestra facultad, y que, bueno, serían las palabras de presentación para Carlos Moreno, que es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de libros y artículos en materia procesal, asistente de cátedra que ya me he mencionado sobre el curso de Teoría General del Proceso y asociado al estudio Minela Carpio Abogados. Carlos Moreno, puedes iniciar. Muchas gracias a todos los presentes. Quisiera comenzar saludándolos. Sé que el horario no es acaso el más factible, el más bonito, porque es un sábado, 8 de la noche, es verano, hace un calor un tanto intenso en esta ciudad, pero estamos aquí reunidos para conversar brevemente de derecho procesal. Esto no es precisamente una conferencia magistral, no es que voy a darles un desarrollo doctrinal, jurisprudencial bastante profundo sobre algún tema en concreto. Simplemente voy a permitirme tocar transversalmente diversos aspectos de algunos puntos que considero que son los más problemáticos en lo que se refiere al proceso penal. Entonces, sin más preámbulos, dado la premura y dado que tengo una pequeña urgencia, por eso he pedido ser el primero. Normalmente, ustedes saben, cuando se habla de derecho procesal, en primer lugar, se habla de la teoría general, la parte general, el derecho procesal general, luego se da paso al proceso civil, luego al proceso penal. Pero en este caso, por una cuestión de tiempo, voy a empezar yo con procesal penal, sin perjuicio de que luego los demás expositores puedan continuar. Y por cierto, invitándolos para que continúen en la sesión, porque se va a contar con la presencia asincrónica, ya que han enviado su presentación en video, de dos célebres profesores de la Facultad de Derecho en San Marcos, que son la profesora Eugenia Ariano Odeo, gran procesalista a nivel continental. Su doctrina, sus obras son citadas en todo el continente, y también de nuestro maestro, el doctor José Antonio Silva Vallejo, que también ha enviado su ponencia, una breve ponencia de manera virtual. También serán transmitidos en su momento. Por mi lado, yo quiero referirme básicamente a algunos aspectos esenciales del proceso penal para tratar de comprender de qué se trata esta materia. Según lo que me refieren es que están ustedes en los primeros ciclos de la carrera, y lo primero que hay que entender del proceso penal es cuál es su finalidad. ¿El proceso penal sirve para castigar? Hablando así castizamente. ¿El proceso penal es para castigar al agresor, para castigar al delincuente? Ahí viene una primera cuestión, porque el proceso penal viene a ser el instrumento mediante el cual el Estado ejercita el jus puniendi, el derecho a castigar que tiene el Estado. Entonces el Estado ejercita el jus puniendi, sanciona a las personas, a aquel que comete algún delito. Todo esto partiendo siempre de la base del principio de legalidad, tanto el de la legalidad penal como el de la legalidad procesal penal. Entonces, una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que el proceso penal canaliza el jus puniendi. O sea, la pena, la sanción penal, únicamente puede ser impuesta luego de haberse transitado por un proceso penal. ¿Y esto cómo se manifiesta en la realidad? Mediante la sentencia penal. Entonces, para imponerle a alguien una sanción, tiene que haberse transitado todo un proceso, todas las etapas, y finalmente se llega a la sentencia penal. Entonces, esta viene a ser una primera cuestión, porque hay muchos autores que están diciéndonos, pero la pena se puede negociar al estilo americano. Entonces, acá viene una primera gran cuestión que está entrando en una confrontación contra nuestro modelo procesal. Porque si tenemos un código penal, tenemos una constitución que nos dicen que la pena solo se impone mediante una sentencia, entonces si vamos a negociar las penas, el jus puniendi lo estamos dejando de lado. Entonces tendríamos que reconfigurar todo nuestro modelo procesal penal. Entonces ahí tenemos una primera cuestión, un tema espinoso que da para el debate, da para mucha polémica. Si a alguien le interesa la investigación, acá tiene un tema bastante profuso para indagar.
En segundo término, tengo que referirme brevemente, aunque sea, al objeto del proceso penal. El objeto del proceso penal no es más que la conducta que se le imputa al acusado. Se dice, el acusado cometió estos hechos, ha realizado estos hechos que constituirían el supuesto de hecho del artículo tantos del Código Penal. Entonces el fiscal, la parte acusadora, es la que determina cuál es el objeto del proceso penal. Entonces esto, ¿por qué viene a cuento? ¿Por qué menciono? ¿Por qué sacó a relucir este hecho, esta cuestión? Porque en los últimos días, bueno, últimos días, meses o años, viene entrando con mucha fuerza en nuestro país diversa doctrina, específicamente española, que nos habla de la epistemología jurídica. Se nos dice que el proceso penal viene a ser un método epistémico, que el proceso penal sirve para la búsqueda de la verdad. Y esto obviamente ha generado un revuelo entre los procesalistas, porque los que proponen la epistemología jurídica son los filósofos del derecho, autores que, bueno, se dedican a la filosofía del derecho, sí, pero es una cuestión totalmente diferente al derecho procesal. El derecho procesal tiene sus propios conceptos. En cambio, la filosofía del derecho va por otro camino. Entonces, esto nos ha dado lugar a enconados debates, porque hay autores que nos dicen, no, momento, el proceso penal busca la verdad. Entonces, lo que tenemos es que lograr la verdad. Ahora viene la cuestión, ¿cómo buscamos la verdad? ¿Cómo llegamos a la verdad? Y ahí viene otra cuestión. ¿Cómo vamos a saber que nos encontramos frente a la verdad? Entonces, hablar de verdad da lugar a muchos problemas. Entonces, es por eso que hace 100 años, y ustedes pueden revisar un libro de un célebre maestro italiano, don Francesco Carneluti, que hablaba de la prueba civil y que descartó las teorías sobre la búsqueda de la verdad. Y dijo, en vez de verdad, hablemos de certeza, verosimilitud. Entonces, la certeza viene a ser el concepto que normalmente se maneja en el campo procesal. Entonces, las cuestiones de epistemología jurídica, de búsqueda de la verdad, pueden lograr hacer hasta complicadas, pero también pueden lograr hacer peligrosas, porque la búsqueda de la verdad, no lo olvidemos, vamos a tener que hacer un breve recuento histórico, fue acaso el principal objetivo de la Inquisición. Entonces, la Inquisición española en su momento buscaba la verdad. Obviamente lo hacía a toda costa, y para eso no escatimaba esfuerzos, y en alguna ocasión también tuvo que llegar a la tortura. Definitivamente, con la República y el advenimiento de la Ilustración, todas esas ideas fueron reprimidas, fueron dejadas de lado. Entonces, la idea no está en regresar a épocas pasadas, a épocas pretéritas que ya se han descartado, sino que la época está en, lo ideal es avanzar, evolucionar. Y es por eso que personalmente yo acojo las ideas del maestro Juan Montero Aroca cuando nos refiere que el proceso penal debe servir como una garantía de la libertad. El proceso penal viene a ser el límite que se le impone al Estado al momento de perseguir el delito. ¿Tiene que ir a prisión al culpable? Sí, pero más importante que ello es que el inocente sea liberado. Entonces, en los tiempos actuales, el proceso penal se tiene que configurar no como un instrumento de represión, sino como una garantía de la libertad. El proceso penal como garantía de libertad, curiosamente es el título del libro del maestro don Juan Montero Aroca, que les recomiendo su revisión, porque es un libro en el que se desarrollan bastantes cuestiones que en nuestro país se dan por aceptadas. Y ya finalmente, para ir cerrando, porque el tiempo me apremia, hay cuestiones que no se deben dejar de lado. Para saber procesal penal, para manejar procesal penal, es necesario, o sea, hay un presupuesto que es el conocer los conceptos de derecho procesal civil. Y también, a su vez, manejar los conceptos de la teoría general del proceso, del derecho procesal en general. Pero específicamente, en procesal civil, el procesal civil es importante porque el proceso civil viene a ser el mecanismo mediante el cual se tutela a la víctima. A la víctima no se la tutela en el proceso penal como algunos
partidos políticos, algunas instituciones políticas lo pretenden hacer saber. No, el proceso penal únicamente canaliza el jus puniendi. La víctima tiene derecho a su reparación, a su indemnización, y para eso está la vía civil. Ahora, nuestro proceso penal nos da la facilidad de que junto al objeto penal también se pueda discutir un objeto civil, de manera que hay posibilidades de un proceso civil, de que haya pretensiones penales y pretensiones civiles en nuestro proceso. Entonces, he querido dejar en esas breves ideas para ustedes, ya luego en alguna otra ocasión las podremos ampliar con mayor detalle, así que Isaac, yo creo que con esto me podría dar por cerrado. Disculpen más bien la premura, lo comprimido de la exposición, pero es que tengo que salir de urgencia. Muchas gracias con todo, muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Es conocida la expertise del doctor Carlos sobre el derecho procesal, y como vuelvo a repetir, este es un doble honor que hemos tenido de coincidir el día del derecho procesal, 121 años, y a la vez el día del abogado, ¿no? Que son dos caras de moneda porque proceso y derecho son circulares, uno puede vivir sin el otro, son dependientes.